saludos al pueblo hondureño. Sorprendido con esto que ha pasado, una acusación muy, pero muy fuerte contra uno de sus diputados del Partido Nacional. Bueno, queremos dejar clara y sentada la postura, ¿verdad? Esta es una clara violación. En la Corte Suprema de Justicia es una detención totalmente ilegal y arbitraria, lo que es el diputado Nelson. La Corte Suprema nunca se reunió para nombrar un juez natural y lo hizo como quien reparte cartas de naipe, ¿verdad? La presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces una detención totalmente ilegal la que le hacen al compañero en uno de los momentos más trascendentales de la democracia de Honduras desde el 1982 que volvimos a la era democrática. Ahora, ¿les sorprende a ustedes como diputados y como bancada que en un momento preciso, crítico, importante para la democracia del país se dé este tipo de requerimiento? No nos sorprende, en ningún momento. Sabemos que Rixi Moncada está moviendo sus piezas, está jugando su ajedrez político y con esto lo que trata es de amedrentar a lo que es la oposición, ¿verdad? Pero el Partido Nacional se mantiene firme, la bancada del Partido Nacional, los 43 votos, estamos firmes y vamos a defender la democracia, ¿verdad? Sabemos que van a venir mucho más órdenes de captura, porque es normal, y no solamente para el Partido Nacional, sino para el Partido Liberal y para muchos empresarios, ¿verdad?, que son afines a lo que es la oposición en este momento. Únase entonces a su bancada, porque ya viene la bancada del Partido Nacional de Honduras. Olman. Bueno, tenemos alguna dificultad con el micrófono de mi compañero Olman Oclés, pero repito, ya está aquí la bancada del Partido Nacional de Honduras, la diputada Merari Díaz, la diputada Lisicano, el diputado Carlos Lezama, la diputada Pagán también, quien también va a hablar en esta conferencia de prensa. Vamos a tener el audio, por favor, de esta conferencia de prensa, de lo que se va a hablar acá precisamente en los bajos del Congreso Nacional. Habla el diputado Tommy Zambrano, quien es el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras. Vamos a escuchar la conferencia de prensa. Bueno, buenas noches. Agradecerle siempre el espacio y la cobertura que la prensa en este Congreso le da a la bancada del Partido Nacional de Honduras. Esta sesión, por lo que ha acontecido en horas de la tarde, con la detención ilegal del subjefe de bancada, Nelson Javier Márquez, diputado por el departamento de Intibucá. Lo que ha sucedido este día no es más que una persecución política orquestada desde Casa Presidencial, desde el gobierno. 4 meses exactos faltan para... Y Libre está desesperado, y esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales. Y lo que ha emprendido es una extorsión judicial contra la oposición política. No es casualidad que después del día domingo más de 50.000 cachurecos salimos a marchar para pedirle a Honduras elecciones y democracia y decirle a este gobierno socialista que respete al pueblo hondureño que Honduras quiere elecciones, en la que encabezaba esta marcha Nelson Javier Márquez, era lo que estaba a la par del próximo presidente de Honduras. La acción de hoy es extorsión judicial porque nos lleva a varias líneas. Libre quiere doblarle el brazo a la oposición para que le den la presidencia en el Consejo Nacional Electoral a Marlon Ochoa. Apúntelo, es una realidad. Es parte de la extorsión legislativa de este gobierno. Libre está extorsionando a la oposición, casi poniéndole una pistola en la cabeza a los principales líderes, no solo del Partido Nacional, también del Partido Liberal, para que se elimine el TREP e ir a una elección sin TREP. Libre está extorsionando a la oposición para que se obligue en el Consejo Nacional Electoral a eliminar la verificación, que no exista transparencia en la elección, que no se pueda corregir cuando un acta tenga más votos de los que realmente depositó el pueblo hondureño en cada una de esas urnas. Eso es lo que quiere Libre. Libre quiere una elección al estilo Venezuela y va a buscar el aparato judicial para querer doblegar a la oposición política. Esto empezó hoy y lo vimos en marcha que ha realizado la oposición estos 3 años y medio. Después de cada marcha, cuando estuvo el BOC, había requerimientos fiscales contra principales líderes del Partido Nacional. Hoy que marchó el Partido Nacional, hay un requerimiento ilegal y una acusación
y una detención, sobre todo una detención ilegal. En el caso Nelson, fue ministro, lo que él ejecutó fue una orden judicial. Cuando a un ministro le llega una orden judicial, un ministro no puede decir si esa orden es legal o ilegal o es nula. Solo tiene que obedecer el mandato judicial. Por eso, repetimos, lo que se está orquestando es una extorsión judicial hacia la oposición política en este país. Y no solo Partido Nacional, Partido Liberal, van a emprender contra sociedad civil, contra las iglesias, contra el sector privado, porque libre a toda costa, la fuerza si es posible. Con crisis quiere mantenerse en el poder. Esa orden de captura es ilegal, porque los requerimientos fiscales los tiene que conocer el Pleno de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se está prestando a esta extorsión judicial, porque el Código Procesal Penal establece claro en el artículo 414, es la Corte Suprema en pleno que nombra el juez natural cuando ingresa un requerimiento fiscal. No es la presidenta que le dice a un magistrado afín al libre, tenga el requerimiento y libre las órdenes de captura. No es así, no funciona así el sistema de justicia. Y para explicar la ilegalidad en la que está incurriendo este gobierno, con la extorsión judicial hacia la oposición política, va a terminar el diputado Mario Alonso Pérez López. Bueno, vamos a escuchar en este momento. El diputado Mario Alonso Pérez también participa en esta conferencia de prensa. Tomás Zambrano ha sido muy amplio sobre las motivaciones políticas que tiene esta acusación penal, misma que está cargada de errores legales. Y en primer lugar, Nelson es un alto funcionario del Estado. Nelson venía hoy a sesión del Congreso, por eso en la fotografía que ha circulado de él sale con saco. Y cuando nosotros llegamos al Congreso nos sorprendimos del mega operativo que había afuera del Congreso pidiéndonos la identidad a todos. Lo estaban haciendo casado aquí, afuera del Congreso. Mi pregunta es, ¿por qué a este funcionario, hoy diputado, antes ministro, no se le citó por su alta investidura, no se le citó como debió ser para comparecer primero ante el Ministerio Público, para ser informado de los hechos que le estaban siendo investigados? ¿Y por qué el juez natural no lo citó para comparecer ante la Corte Suprema? ¿Por qué esa cacería, como cualquier delincuente, para exhibirlo hoy con fotografías ilegales? La ley prohíbe exhibir a un detenido, pero querían esa fotografía para que circulara en todo el país y para sacar provecho político de la misma. Hoy lo que sigue es, y esta bancada va a responder totalmente a Nelson en la comparecencia judicial el día de mañana, ahí vamos a estar con él, dándole respaldo, y le exigimos a ese juez natural que se ha nombrado ilegalmente, sin haber pasado por el Pleno de la Corte, que mañana respeten los derechos y garantías que a Nelson le asisten, su estado de inocencia, el derecho a una defensa amplia y completa dentro de la ley. Nelson no va a huir ni es ningún delincuente. Mañana tiene que salir libre, estar con nosotros y con su familia y enfrentar este injusto juicio que le han planificado, que le han orquestado con fines políticos. Un último llamado a las autoridades de seguridad del país. Esperamos que este mismo show, este mismo operativo que montaron afuera del Congreso, quisiéramos ver que así esté montado el show en Copán, en Cedesol, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en otras dependencias del Estado donde han salido enormes casos de corrupción. Ahí quisiéramos ver a la policía actuando y montando estos operativos que han montado hoy contra un diputado que venía a sesión, que venía hacia el Congreso Nacional para estar aquí cumpliendo con sus obligaciones. Muchas gracias. Bueno, son las declaraciones del diputado Mario Pérez, quien es diputado del Partido Nacional de Honduras, hablando y dando sus declaraciones. Dice que mañana tiene que salir sí o sí, si se le aplica una justicia libre y transparente al diputado Nelson Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras. Y con esto pues están también, dice, respaldando al diputado Márquez
el cual van a acompañar mañana cuando sea citado por el juez natural que conoce la causa y que fue nombrado, dice Mario Pérez, de manera irregular por parte del Poder Judicial, que no fue tomado en consideración en el pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ser nombrado el juez natural que va a conocer de esta causa. Sí, los diputados nacionalistas, repito, hablan de Tomás Zambrano, venga Zambrano, estamos aquí en vivo para Día Político y para TSI. Bueno, son claros ustedes en estas acciones que van a tomar. Van a acompañar mañana como bancada al diputado Márquez. Bueno, vamos de acá para donde tienen detenido ilegalmente a Nelson Márquez. Están los abogados ya presentándose para conocer esta detención, que lo repetimos, una detención ilegal. Miren, yo soy abogado penalista, tengo especialización en Derecho Penal, me he dedicado también al tema penal por años, y la detención es ilegal porque el nombramiento del juez natural es ilegal. El artículo 414, 415 del Código Procesal Penal establece clarito, cuando llega una acusación, un requerimiento fiscal contra un alto funcionario, la obligación de la que preside la Corte es convocar al Pleno, y en el Pleno de 15 nombrar el juez natural. Y no solo el juez natural, se nombra Corte de Apelaciones y se nombra Tribunal de Sentencia. Todos los requerimientos que han presentado, la Corte los ha manejado de manera ilegal, porque no han convocado a Pleno, no han nombrado ni siquiera Cortes de Apelaciones, no han nombrado ni siquiera lo que son tribunales de sentencia. Con esa es una violación clara al procedimiento contra altos funcionarios que establece el mismo Código Procesal Penal. ¿Por qué no se investiga la actual PGR? Porque no se presentaron a la audiencia de oposición de ejecución los de la actual PGR. Bueno, miren, este mismo caso, a inicio de este gobierno, la PGR actual, se podría decir es casi se allanó porque no presentó los recursos necesarios, lo que era la apelación, no lo presentó. Igualmente no tuvo la oportunidad por perderle el espacio para la casación posteriormente, y lo que ordenó pagos de esta misma demanda. ¿Por qué no actuaron contra el procurador actual? Porque, claro, lo digo, es una extorsión judicial desde Casa Presidencial contra la oposición. Saben que en una elección, sabemos, Libre sabe que va a perder la próxima elección, no tiene el apoyo del pueblo, de la gente, y los está llevando a este ataque feroz, extorsión judicial contra la oposición, porque nos quieren doblar el brazo para llevarnos a una elección al estilo Venezuela, una elección que le beneficie a Libre, una elección que no respeten los votos del pueblo hondureño. Se retira el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras. Bien, Olman Uclés se queda prácticamente acá en los bajos del Congreso Nacional para que siga con estas reacciones acá de diputados y pueda tener reacciones también de otras bancadas acá representativas en este poder del Estado. Olman Uclés para hoy mismo, edición estelar, y por supuesto las diferentes programaciones de Televicentro, donde usted tendrá información precisa, veraz, equilibrada de lo que está pasando acá. Ahora, si me dan chance, venga para acá, diputado Bartolo. Venga, estamos en vivo. Venga, si me permite su reacción sobre esto que está pasando con el diputado Márquez, por favor. No, pues yo no tengo mayor información. Lo único que se sabe es que en la administración durante más de 12 años hubo muchos actos irregulares y el que ha ocupado un cargo público y ha cometido actos irregulares tiene que enfrentarse a la justicia. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? No solo es él, y son más de 160 diputados de todos los partidos. Entonces, ahora es él, pero mañana pueden ser otros los que estén sometiendo a investigación. Ahora, pero usted es un hombre muy equilibrado al momento de hablar. Y por eso en su bancada de repente tiene unos pros y tiene otros en contra. ¿Usted cree que debe de seguir el mismo procedimiento de buscar siempre el Ministerio Público, elementos de juicio, elementos investigativos, en estos casos de corrupción? En 30 segundos, por favor. No, el Ministerio Público está obligado. No es cuestión de que nos guste o no. Okay. Lo que pasa es que dejaron de investigar porque metieron un artículo en el presupuesto, ¿verdad? Pero el Ministerio Público, si no hace eso, estaría incumpliendo la Constitución. Okay. Gracias, muy amable.